Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de los que estamos ya conectados acá para esta tercera sesión de la serie Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y luego promete, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hemos ya visto los mandamientos del 1 al 10. Podríamos pues decir que este es el decálogo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando Él estableció la ley, una ley que ataba, una ley que impedía, una ley que oprimía, una ley que nadie pudo cumplir, una ley que restringía y que la verdad oprimía y esclavizaba al hombre, ahora nos ha dado una nueva ley. Es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como la ley de Cristo, pero la ley de Cristo libera, la ley de Cristo nos impulsa. La diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo es que la ley de Moisés son ordenanzas que no se pueden llevar a cabo y además no se nos da el poder para hacerlos. Sin embargo, la ley de Cristo son ordenanzas también, pero que Él nos da el poder para hacerlas. Por eso el Espíritu Santo, por boca del apóstol Juan, dice, el amor a Dios es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El ejemplo que yo siempre doy en la cárcel, esto lo he hecho muchísimas veces y cada vez que hemos dado esta serie, pues yo hablo pues con alguno de los líderes y les digo, oye, de aquí, de los que van a tomar esta clase, ¿quién es el más erizo, el más francés? Son pues términos para referirse al preso que no tiene visita, que no tiene trabajo, que está en la ruina total, pues que no tiene, vaya, nada, pues que está totalmente desamparado, ¿no? Y siempre, vaya, siempre hay muchos, desafortunadamente es una cantidad grande de presos así, totalmente desamparados, totalmente abandonados. Entonces, cuando les voy a dar esta explicación que les voy a dar, empiezo a hablar, doy la introducción como lo estoy haciendo y luego les digo, les voy a ilustrar cuál es la diferencia entre la ley y la gracia, ¿no? Ahorita ustedes van a ver claramente cuál es la diferencia entre la ley y la gracia. Y entonces, obviamente, este interno, pues que no tiene nada, no tiene absolutamente nada, que pues anda con la ropa toda rota, que está totalmente en la ruina, pues. Me dirijo a él y le digo, ven acá, y lo paso al frente. Ya cuando está al frente, le digo, te voy a pedir algo. Quiero que me traigas un café y un pan. Un café y un pan se compran allá dentro de la cárcel como por unos 10 pesos, 15 pesos, dependiendo del pan, ¿no? Quiero que me traigas un café y un pan. Ahorita mismo, ve y tráeme un café y un pan. Y si no me lo traes, ni vuelvas y no te quiero volver a ver, no eres bienvenido acá, quedas expulsado. Y de pronto pues abre los ojos y voltea a ver a los líderes y desconcertado. Fíjense, la ley de Moisés produce eso, desconcierto, carga. Obviamente me puse de acuerdo con los líderes, ¿no? Les pedí que me siguieran
la corriente. Y entonces como que medio hace el intento de, pues bueno, voy y le digo, yo no sé qué es lo que tengas que hacer, si tengas que robar, matar, no sé qué, pero tú tráeme un café y un pan, o si no, ya no vuelvas porque no eres bienvenido en este grupo. La ley de Moisés produce rechazo, produce opresión. El pobre, es más, hubo uno que una vez se soltó a llorar. Tuve que abrazarlo y pues decirle, ¿no? Como en esos de que pues los están grabando, ¿no? Mira, todo esto es actuado, ¿no? Porque queremos dar una ilustración y tiene que ser algo real, ¿no? Entonces produce tristeza, produce desesperación. Hubo uno que me hizo una seña con la mano y me dijo, pues váyanse váyanse, y dijo una mala palabra. Lo abracé también, le dije, tranquilo, 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 mire, estamos actuando, estamos representando algo, porque la ley también produce odio, la ley produce amargura, produce rebelión, produce desesperación. ¿Cómo es posible? ¿De dónde va a sacar para comprarse un café y un pan si no tiene nada? Tal vez nosotros acá no es algo tan grave, pero para un preso es algo espantosamente horrible, y sobre todo que le estás diciendo, y si no lo haces, no tienes parte con el cuerpo de Cristo, ni con la iglesia, ni con este grupo, quedas expulsado. La ley produce miedo, la ley produce rechazo, la ley, de verdad que la ley fue dada por Dios para mostrarnos qué miserables, qué desgraciados, cuán malditos estamos y cuán malditos somos, y que estamos totalmente perdidos. Y nos muestra eso para que podamos acercarnos a Jesús y buscar un Salvador. Es para tener la esperanza del Mesías. Por eso es que los judíos vivían con esa esperanza. Entonces, ya que pasó el trago amargo, o que se puso triste y lloró, o me maldijo, o desconcertado, pues empezó a irse como diciendo, pues ya no vuelvo. Muchas reacciones hemos visto. Lo llamo y le digo, ven, ok, está bien. Ahora les voy a mostrar, y él sigue desconcertado, les voy a mostrar la diferencia entre la ley de Moisés. Ustedes acaban de ver una demostración de la ley de Moisés. Ahora les voy a dar una demostración de la ley de Cristo. Y saco 20 pesos, un billete de 20 pesos o dos monedas de 20. Con eso se puede comprar un pan y un café, pero facilísimo, y hasta le sobra. Y lo pongo en su mano y le digo, ahora sí, ve y tráeme un café y un pan. Y saben que la reacción es, abre los ojos hasta más no poder, asombro. Una sonrisa se dibuja en su rostro de oreja a oreja. Las emociones fluyen y corren, y sale corriendo. Obviamente yo ya me puse de acuerdo con los líderes, y un líder lo intercepta y le dice, no vayas, es una ilustración. Y como que de pronto dice, chin, ¿y ahora? Y le digo, mira, esos 20 pesos que te di son tuyos, te los regalo. Ustedes saben lo que es un peso. Hay quienes en la cárcel se matan hasta por un pedazo de pan. Por un peso, no hombre, hacen cosas por 5 pesos. Hay quienes hasta se prostituyen por 10 pesos, así de trágica, de triste es la situación de muchos presos. Y hacen muchas cosas por 10 pesos. Por 20 pesos se pueden hasta matar entre ellos. Y le digo, esos 20 pesos son tuyos, tuyos, tuyos. Yo te los regalo. Lo único que te pido es que con eso te compres un café y un pan, y que no hagas mal uso de ese dinero. No, hombre, toda la clase está con la sonrisa, y pues yo me he dado cuenta que hasta como que dicen, wow, tengo 20 pesos en mis manos, tengo,
no lo pueden creer, pues. Y eso es lo que produce la ley de Cristo: asombro, gozo, emoción, esperanza, sueños. Es maravillosa. La ley de Cristo es maravillosa. Pregunto, ¿le va a costar trabajo comprar el café y el pan? Claro que no. ¿Por qué? Porque ya tiene el dinero, ya tiene con qué hacerlo. Ya le di, primero le di y luego le di la orden. Y esa es la ley de Cristo. Si Cristo nos dice, haz esto, primero nos ha dado el poder para que lo hagamos, y una vez que nos da el poder, nos da el mandamiento, y entonces eso produce gozo, emoción, adrenalina. Entonces, quise tomar este tiempo porque es importante conocer la diferencia entre el decálogo de Moisés y el decálogo de Cristo, que lo podemos resumir en una sola palabra. El decálogo de Moisés, los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, traen maldición. Pero el decálogo de Jesús, los mandamientos de Jesús, trae bendición. Maldición contra bendición. Las tinieblas y la luz, el gozo y la tristeza, los contrastes más altos. Y esa es la bendición de poner en práctica los mandamientos de Cristo. El primero es vengan, el segundo es vean, el tercero es sígueme, el cuarto alcen sus ojos, el quinto miren los campos, el sexto arrepiéntanse, el séptimo crean en el evangelio, el octavo ven, el noveno gócense y el décimo alégrense. Estos 10 mandamientos, así como los 10 mandamientos de la ley, constituyen la base de los 613 mandamientos que se estipularon en todo el Antiguo Testamento, desde Éxodo hasta Malaquías. De igual modo, estos 10 mandamientos constituyen la base de los más de 250 mandamientos que Jesucristo dio. Y escuche, más de 300 mandamientos que el Espíritu Santo dio en el Nuevo Testamento, de Hechos a Apocalipsis. Hace poco alguien me dijo, me quedé asombrado, porque me dijo, fíjate que me puse a pues contar y son 613 mandamientos en total, entre los mandamientos de Jesús a sus discípulos, los mandamientos de Jesús a otros, porque él le dio mandamiento a los fariseos, él le dio mandamiento a ese joven. Hubo un joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? Él dio mandamientos a otros. Ahorita estamos enfocando nada más los mandamientos de Jesús a sus discípulos, pero él mandó muchas cosas a otros. Y me dijo, y parece ser que son 613, que son igualitos a los del Antiguo Testamento. Desafortunadamente, como que no nos interesa mucho, o tenemos esa mentalidad de que no queremos nada con la ley, y la verdad no queremos nada con la ley, porque la ley, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, pero bajo la gracia tenemos la ley de Cristo, que, como les digo, es una ley que libera, que nos da gozo, y tendría que ser así. Es algo que me voy a dar a la tarea de investigar. Y yo pienso que si en el Antiguo Testamento hubo 613 mandamientos que oprimían, esclavizaban y maldecían, ahora pues es muy propio que el Dios que hizo la Biblia, el Espíritu Santo, haya dado 613 mandamientos que liberan, que nos llenan de amor, que nos impulsan, que nos empoderan.
Entonces vamos a continuar ahora todos los mandamientos que siguen. Vamos a ir descubriendo que están asociados con alguno de, con alguno de estos 10 y que tienen que ver con el plan de Dios para alcanzar a una humanidad perdida, para que se cumpla el plan de Dios. La onceava cosa que Jesús mandó guardar fue: alumbre su luz delante de los hombres. Esto está en Mateo 5:16. Dice Jesús: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es interesante que después de que nos advierte el Señor Jesucristo que vamos a ser perseguidos, vituperados, calumniados, que vamos a ser atacados por estar obedeciéndolo a Él, en venir en pos de Él, de estar a su disposición y hacer lo que Él nos manda, recuerden, aquí el gócense y alégrense es por la persecución de haber obedecido el octavo, que es: vengan en pos de mí y los haré pescadores. Cuando empezamos a hablarle de Cristo, cuando empezamos a testificar de Jesús a otros, es cuando empieza la guerra espiritual y es cuando el mundo se nos pone de cabeza. Entonces es interesante que después de advertirnos que va a haber persecución, entonces nos manda gozarnos y alegrarnos por esa causa, pero luego nos asegura que somos la luz del mundo y que tenemos que seguir a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, tenemos que continuar sirviendo al Señor Jesucristo. El contexto claramente nos habla aquí de esa luz, que esa luz son las buenas obras, y las buenas obras es ayudar a los necesitados. Jesús claramente dijo que cuando Él venga en su reino y establezca su trono en la tierra, va a separar los unos de los otros y les dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y menciona aquí las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para mí, bueno, todo es emocionante, pero el mandamiento más emocionante para mí de todos es el octavo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, porque aquí confluye todo lo que ya nos ha mandado antes. Vengan en pos de mí significa que vamos a estar preguntándole a Dios: ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga. Y cuando escuchas por primera vez la voz de Dios, que te habla en un sueño, que te habla audiblemente, o te habla en tu mente o en tu corazón, o simplemente entiendes que te está hablando, y casi siempre cuando nos hables en el contexto de anunciar la palabra a otros, de alcanzar a otros, aquí es donde nacen ministerios con los niños de la calle, con los enfermos, con los adictos, en las cárceles, en las calles. Aquí es cuando empieza a hacerse la obra de Dios. Aquí es cuando empieza el ministerio cristiano, cuando nos ponemos a la disposición de Dios y le decimos: aquí estoy, haz lo que quieras que haga. Tú dime qué es lo que quieres que haga, y cuando eres obediente a eso, lo empiezas a hacer. Y obviamente Satanás se opone con todo. Muchos son cobardes. Y de verdad debes tener muchísimo cuidado, porque en la lista de los que van a ser lanzados al lago de fuego, los que encabezan esa lista son los cobardes, pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no se atreven, los que no dan el paso, los que no lo intentan. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo a fracasar, y es que casi todo lo que Dios nos manda es imposible. Si no fuera imposible, entonces ¿para qué nos lo manda? Y cuando algo que nos manda es imposible, nos manda que lo hagamos, es porque Él lo quiere hacer a través de nosotros, porque si lo pudiéramos hacer nosotros, nos podríamos gloriar. Pero entonces es cuando, por eso, pues para mí,
es el mandamiento más emocionante, porque es cuando entras en acción, cuando empieza, ahora sí, que empieza la vida a tener sentido y descubres por qué estás vivo y por qué estás aquí y cuál es la razón de ser de la existencia, cuál es tu misión en la vida. Entonces, eso es empezar a hacer buenas obras. Entonces, tenemos que procurar en el nombre de Cristo y por su obra, por su causa, tenemos que procurar ayudar a los necesitados. De hecho, Dios nos lo va a mandar. Es Dios que te lo manda. Tenemos que ayudar al que tiene hambre física, llevarle de comer, procurarle que tenga comida. Y la gente, cuando hagamos eso, la gente nos va a estar observando. Es imposible esconder que le lleves comida a alguien que no tiene, a alguien pobre, a los que están en las calles, a los vagabundos, a un orfanatorio. Es imposible, porque nota que no dice, alumbre tu luz delante de los hombres para que oigan tus buenas obras, sino para que las vean. A mí por eso no me gusta contar luego lo que Dios nos manda a hacer cuando se trata de ayudar o ministrar a los necesitados. Pero qué bendición que haya fotos, porque pues lo que uno hace adentro pues nadie lo ve, pero cuando nos dejan sacar fotos, pues con la familia o adentro de la cárcel nos dejan tomar fotos, ya hay una noticia buena, ya por ley sí se pueden tomar fotos en los eventos y las actividades que hagamos dentro de la cárcel. Ya es ley, ya no es de que si es mi cuate, pues me van a dar chance, no, ya es ley, bajo ciertas normas y bajo ciertos trámites engorrosos, pero es algo que vamos a procurar cada que hagamos un evento, vamos a solicitar, aun cuando es un trámite pues muy burocrático, vamos a hacerlo para que hayan fotos, para que haya evidencia, porque eso no es presunción, es obedecer este mandato. Tienen que ver lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que hacer esto a la luz, a los ojos de todos, pero no solamente es el hambre física lo que las personas tienen, también tienen hambre espiritual. Cuando nosotros reunimos a 2 o 3 y les enseñamos la palabra, estamos haciendo una buena obra, estamos alimentando espiritualmente a otros. Entonces, cuando dijo Cristo, tuve hambre y me dieron de comer, tiene que ver con darle de comer a los necesitados, pero también tiene que ver con enseñar la palabra de Dios a otros. Si tú haces iglesia en tu casa, va a ser imposible que la gente no se dé cuenta, porque se dan cuenta, la gente es bien chismosa, y van y oye, calla allí, y por qué cantan, y qué tanto hablan, pues van a ver que estás reuniéndote en el nombre de Cristo, porque es imposible que no lo vean. Jesús dijo, tuve sed y me diste de beber. Tiene que ver con la sed física y con la sed espiritual, que se sacia por medio de la administración, de la oración, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no solamente es llevarle agua a los necesitados, sino también orar por otros, imponer manos para que sean llenos con el Espíritu Santo, ministrarlos. También dijo, fui forastero y me recogiste. Hay gente que vive en la calle y tenemos que procurar ayudarlos a aliviar su pena y su dolor, pero también hay gente que no tiene familia, que son solos. Tenemos que integrarlos a la iglesia para que sean parte de la comunión, parte de la familia de la iglesia, porque somos una familia. Entonces, recoger a un forastero no solamente se hace poniendo una casa para hospedarlos, que es un ministerio hermoso, o buscándoles donde puedan ellos dormir, una casa de refugio, un albergue, llevarles pues cobijas, sino también significa integrar a la familia de la iglesia, a los que no tienen familia. Hay mucha gente sola. Y cuando tenemos comunión unos con los otros, estamos supliendo esa necesidad, estamos
recogiendo forasteros. También dice, estuve desnudo y me cubriste. También las buenas obras incluyen que les demos ropa a los necesitados, que revisemos nuestro closet y saquemos toda esa ropa que ya no usamos y que ya no nos sirve, o que sí nos sirve, pero que es mucha ropa. Tenemos que despojarnos y ayudar a los que no tienen. Juan el Bautista dijo, el que tenga 2 vestidos, dé uno al que no tiene. Pero también tiene que ver con aquellos que están descubiertos, que están desprotegidos, y la manera de cubrirlos es orando. Hay que darle ropa al necesitado. En los albergues, en los orfanatorios, a la cárcel llevamos mucha ropa, repartimos mucha ropa entre la familia de los internos, y por años nos han regalado ropa usada en buen estado, pero los últimos años nos han dado ropa nueva con la etiqueta y con el precio. O sea, increíble eso, y qué bendición es poner así la ropa y decirles, escógete 10, 15 piezas, las que te sean útiles, y ver sus caras de gozo, de alegría, como ir a una tienda y escoger cosas y no pagarlo, ¿no? Es hermoso hacer eso, y Cristo nos lo mandó. Pero también tiene que ver con orar por otros. Cuando tú oras por otros, tú los estás vistiendo, tú los estás cubriendo. Esa es la verdadera cobertura. De acuerdo con la Biblia, cobertura no es que tengas que pedirle permiso a un líder todo lo que vas a hacer, y antes de que lo hagas y tener la autorización del líder para esto y para el otro. No. De acuerdo con la Biblia, cobertura es orar los unos por los otros. Por eso yo soy fanático del boletín de oración. Siempre lo hemos hecho, y qué bueno por los medios electrónicos, que antes teníamos que imprimirlo, repartirlo. Ahora a un clic ahí con el celular, en donde estés, le picas con el dedo y tienes las peticiones y puedes orar. Es de verdad una bendición, y tenemos que orar. Todas estas acciones son en obediencia al 11º mandamiento: alumbre su luz delante de los hombres. Y si se van dando cuenta, tienen que ver con los primeros 10 mandamientos. Vengan a mí. El primer mandamiento que nos da, pues tiene que ver con orar, con leer la Biblia, con congregarse, con ayudar a los necesitados y con alcanzar a los perdidos. Alumbre su luz delante de los hombres es como una ampliación y aplicación práctica del primer mandamiento. Pueden ver cómo están entrelazados todos. La oración, la intercesión es una manera de proteger, de cubrir, de vestir. Esa es la verdadera cobertura que debemos dar los cristianos los unos a los otros, orar los unos por los otros. También Jesús dijo, estuve enfermo y me visitaste. Ahora, no es solamente visitar a los enfermos en los hospitales, que lo tenemos que hacer, porque al visitar a un enfermo en un hospital estamos haciendo una buena obra, sino también aquellos que están enfermos del alma, que tienen amargura, heridas, tristezas, que están lastimados, que han sido golpeados por las heridas de la vida, ayudarlos, ministrarlos para que puedan ser sanados. Hace un año alguien pues me dijo muy desalentado, ¿no? Que pues qué triste que pues ya antes pues le daban chance de entrar al hospital y orar por los enfermos, y cuando la pandemia vino pues ya no los dejaron entrar, ya no los dejaron hacer pues ministerio. Y le dije, no, Dios, la obra es de Dios. Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios busca la manera de que el evangelio siga creciendo en los hospitales y en las cárceles, que es el último punto, ¿no? Pero quisiera enfocar ahorita el hospital y
y los hospitales. Hemos escuchado muchísimos testimonios de enfermeros, enfermeras, doctores, especialistas que son cristianos, pero que bueno, pues gracias a Dios por los ministerios que habían, pues ya no había tanta necesidad de que ellos ejercieran el ministerio de hablar la palabra y orar por los enfermos y todo, porque habían muchas iglesias que estaban yendo. Pero cuando esto vino, Dios ha despertado a todos esos siervos suyos. Y no solamente eso, porque hay igual clínicas donde no hay ningún cristiano, pues me han pues contado que presos que los han llevado a un hospital o a otro, hubo uno que le diagnosticaron mal, o sea, simplemente estaba en la lista y dijo, oye, pero yo no tengo ni gripa ni todo, tú estás en la lista y te vas, o sea, lo pusieron en la lista por error, porque una semana después, pues fueron por él y dijeron, ¿sabes qué? Fue un error, no sabemos por qué no está en la lista, pero te vas de vuelta. Pero esos 5 días evangelizó a todos los enfermos, evangelizó a todos los doctores, enfermeras, enfermeros. Impresionante, porque la obra es de Dios. Esto es emocionantísimo, a mí me emociona mucho. Y también tiene que ver con los que están heridos, con los que están con amargura, con traumas, con enfermedades mentales, emocionales. Y por último dijo, estuve preso y vinieron a mí. Hay que visitar también las cárceles, ayudar a los presos, porque esa es una buena obra. Esas son las buenas obras de las cuales el Señor Jesús nos habla. Ustedes lo saben, el llamado que Dios me ha hecho es visitar las cárceles. Tengo ya en marzo, vamos a hacer 2 años completitos que no hemos podido entrar. Ya nos habían autorizado y cerraron todo por la 4ª, 5ª ola, quién sabe en qué ola estemos, ¿verdad? El punto es que la obra en la cárcel sigue. Dios nos dio la inteligencia, la sabiduría de mantenernos comunicados con ellos vía telefónica. Nos dio los recursos para apoyarlos económicamente, para que compraran las tarjetas o rentaran los celulares y mantenerlos discipulados. Y es impresionantemente increíble cómo en algunas cárceles, bueno, en todas las cárceles de las que tenemos nosotros conocimiento y los informes y los reportes que nos ha dado, la obra se ha duplicado y en algunas se ha triplicado. Y es entendible, ¿no? Un virus mortal, estás preso, hacia dónde corres, es muy angustiante, pero Dios ha usado eso para una cosecha de almas que la verdad no hubiéramos podido hacerlo. Yo pienso, pues creo que en cierto modo Dios ha utilizado esto de la pandemia para que su evangelio crezca, ¿no? Muchos estaban reticentes contra las iglesias en casas. No, ¿cómo una casa va a ser una iglesia? Eso no puede ser. Y ahora no les quedó de otra. Dios vació los auditorios y los templos y no les quedó de otra más que congregarse en sus casas. Como que Dios obligando, Dios moviendo para que las cosas se hagan como Él dice y haciéndolo Él. Y cuando Él lo hace, pues el fruto es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, buenas obras, tenemos que hacer buenas obras, pero no solamente aquí cuando habla de visitar a los presos, no solamente nos habla de los que están físicamente presos, sino de aquellos que están presos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la adicción a la sexualidad, en la adicción a los celos, al tabaco y a tantas adicciones que hay, que están presos de sus pasiones y deseos. Y de aquí surgen los ministerios para los alcohólicos, para los drogadictos, para los adictos al sexo, los adictos a los celos,
al tabaco, y la lista de adicciones puede ser muy larga. Tenemos que hacer buenas obras, tenemos que servir, tenemos que ayudar a los necesitados, y de esa manera la gente va a poder ver que somos de Cristo y que estamos haciendo esas buenas obras. Entonces, alumbre nuestra luz delante de los hombres. Ese es el 11º mandamiento. Vamos a ver el 12º. Buenos días. La 12ª cosa que mandó guardar Jesús: no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. En Mateo 5:17 dice: no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A partir del mandamiento número 11, Jesucristo nos empieza a ampliar el panorama. Todo vuelve al mandamiento primero y al mandamiento segundo. Vengan y vean. Venir y ver tiene que ver con ejercitar el estar en Cristo. ¿Qué significa? Leer la Biblia, congregarnos, orar, testificar, ministrar. Los 5 propósitos de Dios para nuestra vida: comunicación, comunión, adoración, discipulado, evangelismo y ministerio, que tiene que estar asociado a la visión, al ver conforme a la palabra de Dios, sujeto a la palabra de Dios. Entonces, el 11º mandamiento que nos da tiene que ver con el ministerio. Lo que Alberto les ha estado hablando, les ha estado comunicando, diciendo que el ministerio es tan importante en los mandamientos de Cristo, porque si no lo pusiera, nosotros, Él ya nos conoce que nosotros somos más dados a crear el que, pues si hoy no quiero, pues no lo hago. Somos egoístas por naturaleza. Por eso es importante el ministerio, porque la única manera en que apagamos el egoísmo es con el ministerio. Ahora, este 12º mandamiento tiene que ver con el evangelismo, porque si vamos a estar ayudando a los necesitados, tenemos que encontrar gente que no conoce a Cristo y vamos a tener que llevarla a los pies de Cristo. Eso es una ley que tenemos que llegar a la gente que no conoce a Cristo. Y fíjense que lo más importante, que también se incluyen aquí a los que conocen a Cristo, pero se alejaron y que están lejos, y que ahora es animarlos para que se incluyan al ministerio. Pero en este proceso siempre nos vamos a encontrar con gente que piensa diferente, con gente que cree otras cosas y que trata de discutir y poner en tela de juicio la palabra de Dios. Recordemos que estas personas que discuten es porque tienen más necesidad, porque al tener más necesidad es porque pecan más. Están pecando y no quieren dejarlo de hacer, pero tampoco pueden vivir con el pecado, porque ninguno fuimos creados para pecar. Ninguno. Fuimos creados y el pecado mora en nosotros, pero no fuimos creados para vivir separados de la presencia de Dios. Fuimos creados para estar en comunión, en unidad con Jesucristo. Y tarde o temprano esas personas precisamente que son las que meten problema y discuten, recordemos con paciencia que son los que más tienen necesidad. Nos vamos a encontrar a siervos del diablo que pertenecen a sectas falsas, que tienen doctrinas diversas, erróneas, doctrinas de demonios, y nos van a querer contradecir y van a querer ponernos a pleito. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. La esencia de este mandamiento es: no piensen. ¿Qué significa? Miren, no pensar, no quebrarnos la cabeza, o sea, el estar
¿Por qué lo escuché? ¿Por qué esto? A veces aturde. Acuérdense que la misma Biblia menciona en los evangelios y en el Nuevo Testamento que no escuchemos palabrerías, que no escuchemos doctrinas falsas. No perdamos el tiempo meditando en algo que ya fue resuelto. No te quiebres la cabeza. Les voy a dar un ejemplo ciber, un ejemplo de Internet 2022 en este siglo. Miren, pueden haber dos personas. La persona que tú le dices que tiene que desarrollar un tema y se va a las bibliotecas, ¿no? Se va a buscar por todos lados. Pero hay otras personas que todo lo encuentran en Google, ¿no? Abren, ¿qué significa ser saturado? ¿No? Y ahí te saca buenos temas y ya te animas y te estás empapado, ¿no? Bueno, no te quiebres la cabeza. Gracias a Dios y bendito sea Dios que Dios ha levantado predicadores, hombres de Dios que han resuelto, hombres eruditos que han resuelto los misterios y que Dios los ha respaldado. Tomemos de eso. Dice Jesús, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplir. Jesús no vino a quitar la ley, vino a cumplirla, a apagarla. Nadie jamás pudo obedecerla, solo Jesús pudo y al hacerlo condenó al pecado en la carne y dio fin a la era de la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Por eso Jesús nos manda que no nos quebremos la cabeza pensando en las discrepancias y aparentes contradicciones entre la ley y la gracia, pues en él todo ya se ha cumplido. Si tú quieres llevar una carga, pues llévala, vas a perder el tiempo, porque es como ese juego de la víbora, de las escaleras y víboras, ¿cómo se llama? Donde tú ves serpientes y escaleras. Eso es la gracia y es el pecado. ¿Cómo es? Bueno, tú pones el dado y le avientas, ¿no? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, el pozo. Ay, ahí te quedas hasta que alguien viene y te saca, ¿no? O cuando ya estás en el 99 para llegar al 100 y de repente en el 99 está la viborita y bajas hasta el 1. Exactamente la ley es así. Puedes subir a la cima, pareciera, pero la ley tarde o temprano te va a tumbar. Tarde o temprano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos prohíbe que no comamos carne de puerco. Y en el Nuevo Testamento lo acepta. Nos dice que de todo lo que se vende en la carnicería comamos. Jesús dice, cuando vayas a una casa, come lo que te pongan delante. El Antiguo Testamento prohíbe trabajar o hacer cualquier cosa el día sábado. Jesús dijo, mi Padre, ¿hasta qué? Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo soy Señor del sábado. Y así podemos encontrar muchas aparentes diferencias en contradicciones, que en el Antiguo Testamento prohíbe una cosa que se permite en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento permite que una cosa se prohíbe en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era permitido tener 2, 3, 4, las mujeres que pudieran mantener, siempre y cuando no fueran casadas, ¿no? En el Nuevo Testamento Jesucristo dice una mujer para toda la vida. Y esas cosas, esas aparentes contradicciones que no lo son, porque no lo son las que utilizan algunos hombres que corrompen, que tuercen las escrituras para su propia perdición, para contender y para querer confundirnos. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado de no caer en esa trampa y de simplemente aceptar lo que Jesús dijo. Él ya cumplió, Él ya pagó. ¿Por qué tienes que jugar a la aventura queriendo llevar la carga que Cristo ya pagó? Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese juego, ¿no? De serpientes y escaleras, que la serpiente te hace bajar y así es la ley.
Parece que estás en la cima y cuando menos explotas y caes en todo el pecado que supuestamente tú podías dejar. No tenemos por qué obedecer la ley. Escúchenme, no tenemos por qué regir nuestras vidas bajo la ley, porque ahora estamos bajo una nueva ley, la ley de Cristo. La ley de Moisés era una ley externa, era como una salida porque la gente estaba pecando. Entonces Dios mismo tuvo que llamar a Moisés y decir, sube al monte Sinaí 40 días porque te voy a dar la ley. Sabía Dios que desde el principio la ley era como apaciguar esa necesidad, porque todavía no se estaba cumpliendo el pacto divino que Jesucristo hace 2000 años vino a la cruz, y eso perdió todo poder, la ley, en nuestra vida. Por eso la ley de Cristo es una ley interna, es dentro del corazón, y como vamos a ir viendo, lo que la ley mandaba quedaba corto, quedaba incompleto. Jesús vino a completarla y vino a establecer la palabra, no por fuera, sino desde nuestro corazón. Entonces, cuando nos encontramos con alguien que no quiere poner a que nos quiere poner a discutir o a contradecir o a basarnos en el Antiguo Testamento, recordemos esto. No pensemos que Jesús vino a abrogar. Él vino a cumplir, Él ya pagó. Y si Él ya pagó, es suficiente. Vivamos bajo la gracia y no bajo la ley. Yo tengo unos vecinos que se privan del sábado supuestamente de no trabajar y del puerco, porque andan hasta por todos lados diciendo que no coman puerco. A mis hijos traían unos chicharrones de esos que se preparan aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que les ponen crema, les ponen el cuerito, aguacate, y yo se los compraba. No vinieron mis hijos llorando, mamá, es que estos vecinos nos dijeron que no, nosotros somos cristianos y no debemos de comer puerco. Y yo dije, ¿qué? ¿Que eso es pecado? Más pecado es que son chismosos, más pecado es que viven vidas incontrolables, más pecado es que nadie los quiere, nadie. Créanmelo, nadie en todo el fraccionamiento, les estoy hablando, no de una cerrada, en todo el fraccionamiento, absolutamente nadie los quiere, por chismosos, por mentirosos, por entrometidos que se meten en todo. Eso sí es pecado. Pero se cuidan de no comer el puerquito. Qué lástima y qué tristeza que el diablo quiera engañar al pueblo de Dios, que tú puedes vivir bajo la ley cuando Cristo ya lo pagó. Entonces, vivamos, hermanos y hermanas, vivamos en la gracia. ¿Qué es la gracia? Suéltate. Lo vuelvo a repetir, suéltate en Cristo, en esa cruz. Y créeme que vas a vencer todo pecado que venga y que no has podido dejar de hacer. Es cuando uno lo vence, porque Él ya lo venció. Y cuando no se entiende esto, pues hay quienes guardan el sábado y el domingo por si las dudas, ¿no? A mí me dicen, oye, ¿y tú guardas el sábado? La respuesta que les doy es, guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, porque bajo la ley Dios nada más les pedía un día. Bajo la gracia, Dios nos pide todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 366 días del año. Los judíos nomás oraban el sábado, nomás leían la Torá el sábado, era el único día. Todo el demás tiempo trabajaban. 6 días trabajarás, pero el 7º día, reposo, lectura, oración, adoración. No, Señor, no, Señor. Todos los días tenemos que orar, leer, servir, interceder, adorar a Dios, estar en comunión con Dios, consagrados a Él. Y lo que hacemos, lo tenemos que hacer en Cristo, por Cristo y para Cristo. La gracia es maravillosa. Oye, pero ¿cómo le haces? Una vez uno me dijo que era judío mesiánico. Perdón, sí, creía en Cristo, pero guardaba la ley. Me dijo, la verdad, a mí me cuesta mucho guardar el sábado y los rituales y la ceremonia y todo lo que hacen en el sábado.
¿Cómo es posible que tú guardas los 7 días? Le digo, pues es que esa es la diferencia. Bajo la ley, tú lo haces en tus propias fuerzas. Tú lo haces en tu entendimiento, en tus fuerzas naturales. Bajo la gracia, el poder del Espíritu Santo nos lleva, nos mueve. Entonces no nos cuesta nada. Ya está pagado. Ya. Vivamos bajo la gracia. Vamos al 13º. Del 13º al 17º mandamiento los tenemos que ver juntos porque del 13 al 17 están asociados. Entonces, para entender este mandamiento 13º, deja allí tu ofrenda delante del altar, hay que tener el contexto. Está en Mateo 5, del 21 a 24. Dijo Jesús, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, no, o sea, noten cómo el contexto empieza con no matarás, ¿no? Y que dice aquí que el que se enoja contra su hermano es culpable de asesinato. Por tanto, por todo esto que dijo acá, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Entonces, aquí es en donde nos da, acá, después que dice, tiene algo contra ti, nos da 5 mandamientos que vienen ligados, por eso tenemos que verlos todos juntos. Y el primer mandamiento en este contexto, de que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es, deja allí tu ofrenda delante del altar. Este es el mandato, deja allí tu ofrenda delante del altar. Jesús está enseñando que para Dios es más importante que estemos a cuenta con nuestro prójimo, a que le rindamos culto y le traigamos nuestra ofrenda. Pero ambas cosas, el adorar a Dios, el rendirle culto, el llevarle ofrenda y el estar a cuentas con nuestro prójimo son importantes. Por eso Jesús manda que si traemos nuestra ofrenda a Dios y allí nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, que dejemos allí nuestra ofrenda para asegurar que regresaremos a presentarla. Ahora, esto tiene un fondo más profundo, porque cuando los judíos traían su ofrenda al altar, podía ser un chivo, una oveja, un borrego, flor de harina, unas palomas, algo. Ellos tenían que hacer cola porque tenían que esperar a los otros y en cuanto llegaban, había un sacerdote levita, era una fila de muchos sacerdotes levitas. De hecho, habían miles de sacerdotes levitas. Toda la tribu de Leví eran sacerdotes, eran miles, porque tenían que recibir las ofrendas de por lo menos 500,000 familias. ¿Usted se puede imaginar 500,000 ofrendas, 500,000 cosas que traían? Pues tenía que ser una fila de por lo menos unos 5,000 para que atendiera a cada uno a unos 100. Algunos eruditos explican que posiblemente la tribu de Leví, que Dios nunca quiso que se contara porque no era considerada, ellos dependían de Dios, pues, y cuando se repartió la tierra prometida, se repartió entre 12 y los levitas quedaron sin una herencia, pero mandó a las 12 que les dieran parte de su herencia. Estiman que eran más o menos 20,000 pues levitas, y cada uno obviamente atendía entre 20 y 25 jefes de familia. Estamos hablando de un pueblo que cuando fue sacado de la tierra de Egipto eran más de 3 millones y medio, o sea, 600,000 eran los jefes de casas, pues. Entonces, estamos
hablando aquí que hay fila, tú estás haciendo fila esperando que llegue tu turno, ¿no? Entonces, el sacerdote levita recibía esa ofrenda, hacía que el judío pusiera su mano sobre el animal, degollaba el animal después de que confesaba su pecado el judío, y entonces hacía expiación. Entonces era recibida la ofrenda. Habían varias ofrendas: ofrenda de paz, ofrenda de reconciliación, ofrenda de acción de gracias. Había distintos tipos de paz. Había ofrenda por el pecado también. No todo era por el pecado, habían muchas otras ofrendas, pero el punto es que tenía que entregar esa ofrenda con un sacerdote levita. Ahora, ya no estamos bajo la ley, eso ya lo vimos en el mandamiento 2. Entonces, sería absurdo que Jesús nos diga: mira, no vine para abrogar, vine para cumplir, no pienses, o sea, ya deja eso en paz, ya quedó arreglado, y que luego nos diga que tenemos que poner un altar y traer un borrego y hacerlo como en el Antiguo Testamento. No, esto tiene obviamente por el contexto un significado espiritual. ¿Qué significa eso hoy en día? Significa que si llevo yo mi ofrenda al altar, si yo fuera judío, vamos a verlo en el contexto de lo que entendían ellos, para obedecer el mandamiento de Jesús, tendría que encargarle mi ofrenda, decirle al levita: no la sacrifique aún, se la encargo al líder espiritual. Y obviamente el líder me tendría que preguntar: bueno, pero ¿por qué? Ahorita regreso. ¿A dónde vas? Pues voy a reconciliarme con mi hermano. Y el líder: es cierto. Y pondría tu borrego, tu chivo, tu flor de harina, tus palomitas, las pondría aparte y continuaría con el siguiente que está haciendo fila. Al fin que estiman también los eruditos que los sacrificios que hacían cada sábado, pues tomaban en total entre 6 y 8 horas. Es que imagínense, 500,000 familias, ¿no? Y en promedio a cualquiera que iba le tomaba unas 2 o 3 horas. Y no es extraño esto. Ahora pues con las vacunas dicen: no, pues es rápido. Sí, es rápido, pero hay que estar haciendo fila desde una noche antes. No, que no es necesario. Ponle que no fuera necesario, que todos fuéramos ordenados, que se nos diera cita. De todas maneras tardaríamos unas 2 horas en lo que uno pasa y otro pasa, etcétera. Entonces aquí eran entre 2 y 3 horas que tardaba alguien cuando iba. Entonces le daba perfectamente tiempo de ir a buscar a aquella persona con la que estaba pues enojada, en pleito, y reconciliarse. Esto tiene un significado espiritual muy precioso para el día de hoy, porque si hay alguien que tiene algo contra nosotros es porque lo hemos lastimado, porque lo hemos ofendido, porque le hemos hecho daño. A veces hay quienes están separados de su esposa por el daño que le han hecho y le dejó y la esposa ya no quiere hablar con ellos, y la esposa anda hablando mal de ellos y está enojada contra ellos y tiene algo contra él. Repito el ejemplo que voy a dar acá. A veces hay quienes están separados de su esposa por el daño que le han hecho. Ya no viven juntos. La esposa ya se fue a vivir para otro lado y ya no quiere hablar con ellos, no le deja ver a los hijos, o si se los deja ver, ella no le da la cara. La esposa anda hablando mal del esposo, está enojada con el esposo y tiene algo contra ellos. Entonces, suponte, y esto en la cárcel es bastante común, ¿no? El preso pues ha lastimado a su esposa y la esposa ya no lo va a ver, ya no quiere nada con él, ya no le habla. Acá en la calle a veces pues la esposa se va con los padres, se separa del esposo y no quiere nada con él. Y de pronto el esposo conoce a Cristo.
porque eso también le pasa a los cristianos. Yo he conocido muchos cristianos que pues acaban separándose la esposa, termina pues abandonándolos de tantos malos tratos y lo único que la esposa hace es hablar mal de ellos. Y son cristianos. He conocido también siervos de Dios en situaciones así. Ok, ¿qué debe hacer aquel que pues es cristiano y hizo daño? No es que me hicieron daño, al que le hicieron daño es la víctima y normalmente al que le hicieron daño, si no tiene la madurez espiritual para perdonar, pues va a estar cegado por la amargura. Entonces, el primer paso que tenemos que dar para la reconciliación es hablar con un líder espiritual, con un cristiano maduro y pedirle su oración, pedirle que nos apoye con su oración, porque vamos a tratar la reconciliación con aquella persona con la cual estamos distanciadas, con aquella persona que está hablando mal contra nosotros, que se expresa mal de nosotros. Ese es el primer paso que hay que dar. Esto no se puede hacer en 2 horas, como en el contexto de los sacrificios en el templo. Esto es algo que lleva tiempo. Yo le doy tantísimas gracias a Dios porque sé que no soy un falso profeta. Y lo sé, ¿por qué? No porque me jacte de que conozco la sana doctrina, no, sino porque Jesús dijo cómo identificar a los falsos profetas y dijo que la forma más fácil de identificar a un falso profeta es cuando todos hablan bien de él. Llevo ya 38 años y toda mi vida han hablado, hay quienes hablan muy mal de mí, hablan pestes horribles, dicen cosas de veras que pues, cuando de pronto me las cuentan hasta me da risa, hasta hay quienes vienen y me dicen, oye, fulano anda diciendo esto y esto y esto y esto y esto de ti, ¿es cierto? Y les digo, mira, si no me conoces, pues puede ser que tengas duda, pero si me conocieras, sabrías si es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando pues conoces a alguien, pues sabes que lo que están hablando en contra, pues es puro chisme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues sé que alguien está hablando mal de mí porque yo hice algo, consciente o inconscientemente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hacemos cosas que lastiman a otros y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Les cuento un caso de muchísimos, ¿no? Que alguien viene y me dijo, oye, fulano está hablando de ti, pestes, está ahí. Y yo revisé, recordé, dije, pues yo, ¿qué le he hecho? A ver, ¿qué mal he hecho? Y dije, no, pues yo siempre he tratado bien, o sea, pues procurado, pues que nos llevemos bien, casi no tengo relación con él como para decir, pues sí, hice algo malo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que obedecer lo que dice Cristo. Fíjate, vienes a adorar a Dios, ¿sabes qué? Ponte a cuentas. En otras palabras, el tiempo que usas para congregarte, úsalo para procurar la reconciliación, ponerte a cuentas con esa persona. A veces sí, yo les puedo dar muchos casos de que sí, me acuerdo y digo, sí, fui grosero o hice esto o hice el otro y voy a procurar la reconciliación, pero cuando no, en este caso, pues que les digo, fue por algo que yo dije. Yo dije que si ya tenían más de 3 años en el evangelio y no habían empezado una iglesia en su casa, pues no estaban en nada, ¿no? Y eso lo ofendió y empezó a hablar de mí, pero pestes. Y yo le pedí perdón y le dije, ¿sabes qué? Creo que fue una expresión arrebatada, apresurada, porque no podemos ponerle un plazo a Dios ni al Espíritu Santo. Hay quienes a los 6 meses ya tienen iglesia en su casa y hay quienes les toma 5, 6, 7, 10 años. El que controla esto es el Espíritu Santo y le pedí perdón
y hice los pasos que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá, entonces, pues, primer paso es ir con un cristiano. Oye, ¿sabes qué? Ora por mí porque voy a procurar la reconciliación con mi esposa o con esta persona que sé que está hablando mal de mí. ¿Ok? Entonces, le dejo ese encargo. ¿Para qué? Para entonces, cuando yo haga la reconciliación, pues no sean mis fuerzas, sino sea el Espíritu Santo preparando el terreno, abriendo el corazón, suavizando el corazón de aquel que está ofendido. Y es lo que debemos hacer antes de ir a reconciliarnos, porque el trabajo de los líderes principalmente es orar, principalmente es orar por la gente, velar por la gente. Los líderes estamos para ayudar a aquellos que están empezando en las cosas de Dios, para que después ellos ayuden a otros. Entonces, pídale a un líder, pídale a un siervo de Dios que ore por usted, que ore por la persona con la que se va a reconciliar. Eso significa, deje su ofrenda allí delante del altar. Vamos al 14º, que es inmediatamente después de este. El ay, perdón. 14ª cosa. 14ª cosa que Jesús mandó guardar, anda. En Mateo 5:24 dice, después de que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, dice, anda. Es lo siguiente, lo que prosigue, anda. Es interesantísimo. Interesantísimo. Ay, bueno, es interesante, no muy rimbombante, la palabra que utiliza aquí el Señor Jesús, anda. No dice camina, no dice corre, no dice apúrate, no dice pronto, dice anda. Utiliza una palabra que se aplica a los bebés que están aprendiendo a caminar. Cuando un bebé tiene 1 año ya empieza a dar sus primeros pasitos. O antes, va por ahí de los 8 o 9 meses que empiezan a levantarse. Y entre el año y los 2 años, los bebés no caminan, andan, y cuando van de un lugar a otro, tienen que ir apoyándose o en la cama o en una silla o en la pared. Y si no, como papá les da la mano, ellos toman nuestra mano y ellos pueden caminar, pero van apoyados. Siempre tienen que ir apoyándose en algo o en alguien. Exactamente esto es lo que significa anda, ¿no? Ve, muestra, presenta, o sea, deja esa ofrenda y ve y arréglate con la persona que estás mal. De allí que los bebés entre 1 y 2 años les compramos lo que se conoce como andaderas, que es una cosa que tienen rueditas en donde el niño se mete y el niño camina. Pero cuando se cansan y se tienen que apoyar de algo, se apoyan en la andadera. Y esto tiene significado espiritual precioso, porque significa que si vamos a reconciliarnos, que nos apoyemos en otros, que nos apoyemos en alguien, que nos apoyemos en alguna persona para que nos ayude a llegar a lograr la reconciliación. A veces, y yo creo que para mí pareciera que es lo más fácil, pero es una de las cosas más difíciles el perdonar, y más cuando te hicieron daño, ¿no? Es no tanto difícil cuando es ajeno, ¿no? Lo odias con odio jarocho y lo que tú quieras, ¿no? Y lo perdonas, pero no te llegó a tu corazón, pero no te toca en tu familia, no te maten a tus hijos o no violen a tus hijos, no lastimen, porque ahí es tan fuerte la situación, el dolor, que es muy difícil el perdonar. Por eso es que dice apóyate. ¿Qué significa? Habla con alguien, platícale. No puedo perdonar a esta persona porque me lastimó, porque me fue infiel, porque destruyó mi confianza, porque lastimó a mis hijos, etcétera, etcétera. Tienes que tener el apoyo de alguien. Y a veces puede ser que sea muy sabio pedirle a algún hermano en Cristo que nos acompañe, pero verdaderamente que te des cuenta que sea sabio, ¿eh?
porque hay cristianos que no dudan ni un segundo y riegan todo y van de chismosos, ¿no? Que no, lo importante es que no vayas solo. Tú puedes canalizar a alguien que sabes que no lo va a decir, que se lo va a llevar a la tumba, tu secreto, y te va a ayudar a orar para que tú puedas perdonar y puedas ir y decirle yo te perdono, ¿no? O sea, ya no vas solo, que no vaya, o sea, el que vayas, que te acompañe, que no vaya solo y que no vaya con alguien para que mientras que yo procuro la reconciliación, el otro haga oración y me esté apoyando con sus oraciones. También significa que, bueno, aquella persona que está ofendida conmigo, es seguro que debe de respetar a alguien. Debe tener alguna persona de alta estima, digamos, no sé, una amiga, un profesor, a un pastor o una hermana en Cristo, que a alguien a quien respetes. Aquí es de mucho cuidado y como dice, el que anda significa ser sabio, ser inteligente, qué hacer, porque hay casos piensa lo que los pasos que das. Porque hay casos delicados que no puedes ir con la persona, porque hasta puedes perder la vida. Hay casos, ¿eh? Pero aquí es en de que a quien tú le has hecho daño. No que te hicieron daño a ti, que tú le has hecho daño. Bueno, aún así que tú le hayas hecho daño, a veces es contraproducente y mejor tener el tiempo adecuado. A mí me ha tocado pedir perdón y pareciera que les dije te odio. ¿No les ha pasado? Que quieres arreglar las cosas y salen peor. ¿Por qué? Porque tienes que ir, anda, ¿qué significa? Tranquilo, tienes que hacerlo en el tiempo que Dios te diga. A lo mejor es al momento, a lo mejor tienes que esperar meses. Yo tuve una situación con una amiga. Duré 9 meses casi sin podernos hablar. Y yo quería ir corriendo porque a mí no me afectaba decir, perdóname si te hice daño. Yo lloraba, de verdad, créanmelo, en mi corazón, porque pues yo la amaba, la amo. Y yo quería arreglar las cosas, yo quería estar en ese proceso en su vida con ella, que estaba pasando una situación muy importante en su vida, maravillosa, y yo quería estar ahí, pero Dios me decía, no, no, era muy claro y yo sabía que no tenía que hacerlo. Así, cuando tú entregas a Dios lo que tú tienes en contra, eso significa anda. A lo mejor te dice al momento, ve y hazlo. A lo mejor te dice, espera. A lo mejor ve con alguien. Tienes que tener un testigo. Solamente Dios lo puede hacer. Por ejemplo, si yo le hice daño a mi esposa, perdón, a mi esposo, y él no quiere hablar conmigo nada, y yo me quiero reconciliar con él, entonces yo pido oración con un líder, pero luego voy a hablar con alguna persona que él respete mucho. Por ejemplo, podría ser su papá, podría ser algún tío, podría ser alguna tía, podría ser alguna persona que ella respete. Pero estos ya son como casos ya más graves, ¿no? Porque pues un pleito de casa, pues es más fácil que uno lo arregle, ¿no? Vas, bajas o se buscan y se piden perdón. Pero ya si estamos hablando de que yo lo engañé, bueno, X lo engañó, ¿no? Y quieres pedirle perdón, pues también tienes que ser consciente de que no va a ser de la noche a la mañana. Siempre hay alguien que las personas respetamos y valoramos mucho. Entonces, ir con esa persona y contarle, mira, yo estoy muy arrepentida. Yo sé que hice daño. Yo me quisiera reconciliar con él, pero no encuentro la forma. Y al nosotros abrir nuestro corazón con esa persona que la persona ofendida respeta, es 100% seguro que esta persona va a ir a hablar con nuestro esposo o con nuestra esposa o con la persona ofendida y va a servir como una mediación y va a suavizar las cosas. Pero esto es cuando tú ya oras y le pides a Dios qué hacer. Él anda. Obviamente, si nos presentamos con los ofendidos, con la ofendida, es capaz que nos insulte, que no nos quiera oír,
pero esta persona que respeta la va a tener que oír porque la respeta. Entonces, eso va a ser algo que se siembre en su corazón, que va a preparar el camino para cuando tú llegues de frente, procures la reconciliación. Y es entonces cuando abrimos la posibilidad de que el corazón se suavice, de que no haya reclamos. A veces también es importante hacer llegar algún regalito, algún dinero, porque la escritura dice que el regalo discreto calma la ira y suaviza el enojo. Entonces, anda, apóyate en otros, apóyate en aquellos que si son respetados y que han guardado el respeto porque nosotros lo perdimos por nuestras malas acciones. ¿Qué significa este mandato? De guardar, anda, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Con Cristo todo lo podemos lograr. Si no vamos primero a Dios en oración y vas con alguien que te ayude, no van a salir las cosas bien. No lo van a salir, pareciera, pero va a seguir el problema. Aquí el anda es primero arrodillarnos y ir con Dios, el autor de todo y el que puede darnos la sabiduría que hacer, porque a veces Él te va a decir que no vayas con alguien, que vayas tú y hables con la persona, dependiendo cómo Dios te guíe. Eso nos lleva a la 15ª cosa que mandó: reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5:24 ya va, como que ya va pues tomando más sentido, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, para Dios es tan importante que lo adores como que estés reconciliado, como ese canto que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y luego dice: anda, pasos de plomo, en oración, buscando el consejo, el apoyo, en oración de otros, recurriendo a alguien para que sea mediador, para que prepare el terreno, suavice las cosas. Y ahora sí, reconcíliate con tu hermano. Aquí nos está dando ya el tercer paso para la reconciliación. El primero es ir con un líder espiritual, con un cristiano maduro espiritualmente, pedirle que ore por nosotros porque vamos a procurar la reconciliación con alguna persona que nosotros ofendimos. Sí, aquí los que ofendimos somos nosotros. Nosotros somos los que hicimos el daño. No nos lo hicieron, nosotros lo hicimos. Y seas consciente o no, lo hiciste. Si andan hablando mal de ti y tú no has hecho nada, algo inconsciente hiciste, por eso están hablando mal de ti. Entonces, es una alarma cuando alguien habla mal de uno y nos tiene que pues llevar a obedecer estos mandamientos de Cristo. El segundo paso es apoyarnos con algún hermano espiritual e ir con alguien o apoyarnos en alguna persona que la persona que está ofendida respete. Y entonces acercarnos y exponer nuestro arrepentimiento, reconociendo nuestra culpa, y eso va a preparar el camino. También puede ser enviando un regalo discreto, algo que suavice la herida y el enojo con la persona ofendida. Entonces, ya que hemos hecho los dos primeros pasos, ahora nos toca reconciliarnos primero con nuestro hermano. Reconciliar significa mediar, concordar, conciliar, arreglar, componer. Jesús no dice que nos reconciliemos, Jesús dice que nos reconciliemos con los que tienen algo en contra nuestra. Aquí este texto está mal. No es Jesús no dice, Jesús dice que nos reconciliemos con los que tienen algo en contra nuestra. Dice: si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve y reconcíliate. El arreglar nuestras diferencias con aquellos que están molestos o resentidos contra nosotros es una prioridad en la adoración a Dios. Por eso es que lo asocia con los sacrificios y con la adoración.
sin importar si es nuestra culpa o no, debemos hacer todos los esfuerzos que dependan de nosotros para estar en paz con todos los hombres. Tan prioritario es que Jesús dice que antes de adorar, primero nos reconciliemos. Ahora, ¿cómo nos vamos a reconciliar? Pues tenemos que ir con una actitud humilde, con una actitud de mansedumbre. Tenemos que aplicar la regla de oro. ¿Cómo quisiera que alguien se reconciliara conmigo? Algunas formas erróneas, es decir, frases como sí te ofendí, sí hice algo mal, sí te fallé, y tenemos que entender que si la persona está ofendida con nosotros es porque hicimos algo que realmente le molestó. Cuando somos conscientes de lo que hemos hecho, tenemos que ser específicos. ¿Sabes qué? Yo te lastimé así y así y así. Cuando no lo eres, tienes que decirlo igual. Mira, estoy aquí porque yo te lastimé, yo te ofendí. Nada más quiero que me digas qué fue para entonces no volver a hacerlo, porque quiero no ofenderte más, no quiero lastimarte más. A veces nosotros pensamos que no es justo, porque no hemos hecho nada, a nuestro parecer, pero a los ojos y al sentir de la otra persona sí hay una ofensa. Por eso es que tiene algo en contra nuestra. Entonces, la actitud debe ser humilde, reconociendo, llegando y pidiendo perdón. ¿Sabes qué? Quiero que me perdones porque yo te ofendí, porque yo hice algo que no estuvo correcto. Y entonces es cuando la reconciliación generalmente se da, porque la otra persona ve una actitud humilde en nosotros y también nos pide disculpas y terminamos pidiéndonos perdón los unos a los otros y descubrimos que la mayoría de las veces en las diferencias o cuando alguien tiene algo en contra nuestra es por malos entendidos o por algún chisme o por algo, una frase que se tomó por otra, algo que no debimos haber dicho, algo que oyeron y hacemos una tormenta en un vaso de agua. Pero estas son tormentas reales que lastiman, que separan que separan a los hermanos. Ahora, noten que dice con tu hermano, no dice con el que no conoce a Cristo. Si yo contara, si por cada vez que he sabido que alguien no cristiano habla mal de mí, me dieran un peso, yo sería millonario, ¿no? De pronto me dicen, oye, fulano, digo, pues es que él ni siquiera es hermano, o sea, ni siquiera tiene un pacto con Dios, pues es natural que hable mal de mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, serán aborrecidos de todos por causa mía. Entonces, pero estamos hablando aquí de hermanos en Cristo, hermanos en la fe, generalmente hermanos en la iglesia, hermanos en la familia. Entonces, esa es la actitud que debe ser la que tengamos cuando nos reconciliamos. También a veces puede ser que no hayamos hecho nada ofensivo, pero la persona está molesta con nosotros. Y tenemos que reconocer que, bueno, tal vez hicimos algo mal y a veces preguntar, bueno, dime qué es lo que hice, dime qué actitud o qué conducta mía te molestó para no volver a hacer. Lo importante es arreglar las cosas. Reconocer nuestra ofensa, reconocer nuestro pecado, pedir perdón, orar para que Dios sane el corazón de la persona que hemos ofendido y decidir no volver a hacerlo, no reincidir otra vez en lo mismo, sino tomar las medidas necesarias para que el incidente no se vuelva a repetir. Reconciliémonos pues primero con nuestro hermano antes de adorar a Dios. Yo no sé si usted ya empezó a hacer su lista, pero si usted nunca ha hecho esto, hágalo. Tiene que hacerlo porque si no lo hace, usted está desobedeciendo, usted está en pecado. ¿Sabía que tan pecado es usar drogas y fornicar, adulterar, como el estar resentido contra alguien o el simplemente no ponernos de acuerdo, no reconciliarnos con nuestros hermanos en Cristo? Es muy triste a veces ver a
pues familias cristianas que pues no se hablan y cada quien anda pues por su lado y van a la misma iglesia y sirven en el mismo pues ministerio y no se hablan porque yo de pronto uno se da cuenta, yo tengo ya muchos años pues trabajando con gente, ¿no? Y de pronto veo pues que un matrimonio viene y no se hablan entre ellos, no se hablan. El esposo no le dirige la palabra a la esposa tampoco, y de pronto me acerco a uno y le digo, oye, ¿está bien las cosas entre tu esposa y tú? Y a veces me han dicho, pues es que está enojada pues conmigo y no sé por qué, pero está enojada conmigo. Entonces me tomo el tiempo para contarle estos 5 mandamientos de Mateo 5:24. Mira, tienes que hacer esto, lo tienes que hacer, tienes que reconciliarte con ella, tienes que procurarlo, ya le doy estos pasos. A veces lo que me dicen es no, pues es que me hizo esto y me hizo el otro. A veces hablo con la persona que ofendió y a veces hablo con la persona ofendida. Y a la persona ofendida, si el que la ofendió no hace algo, hay también una orden de Cristo respecto a esto que vamos a ver después. El punto es que debemos estar en armonía o vienen pues 2 familias y veo que están distanciados entre ellos. No debe pasar, no debemos tener ningún distanciamiento entre los hermanos en la iglesia, por lo menos en la iglesia en donde estamos, tenemos que ponernos a cuentas a arreglar nuestras cosas. Entonces viene la 16ª cosa. Y es la última. No. ¿De esta? ¿De hoy? Es la penúltima. Ah, la penúltima. Ok, estoy 16, del 13 al 16. 17. Ah, ok, oye eso. Jesús mandó guardar, ahora es ven. Después de que se han dado los pasos, vamos a ver 3 siguientes. El primero, deja tu ofrenda allí, delante del altar. ¿Qué implica pedir la ayuda? La oración de un siervo de Dios, de un cristiano maduro espiritualmente. Lo segundo, y de apoyarse en alguna persona. Y la tercera cosa es de presentarse y cara a cara reconocer el pecado y reconciliarnos con nuestro hermano primero. Entonces, la cuarta cosa que Jesús dice al respecto de esto es, ven. Vamos a ver, ven. Y noten que no dice vengan, o sea, vámonos todo en equipo, ¿no? Vámonos todos y te jalas a todos, te jalas a tu bro, ¿no? Te jalas a todo el equipo y vámonos. No, aquí es individual, es singular, porque la reconciliación no siempre se logra. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por el Espíritu Santo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Muchas veces hacemos el intento, nos humillamos, pedimos perdón, reconocemos nuestra falta y pareciera que es peor. Pareciera que no debimos hacerlo, de haberlo hecho, porque la persona se ensaña más o abusa de nuestra humildad. Pero bueno, nosotros cumplimos y al cumplir con el Señor Jesucristo, pues hemos cerrado ese capítulo. Si la persona no quiere reconciliarse, si no quiere aceptar nuestro perdón, pues ya entonces quedará bajo el juicio de Dios, quedará en manos de Dios, pero nosotros habremos sido liberados de ese asunto de la falta de perdón, de la falta de reconciliación y habremos quedado en paz con Dios aun cuando la otra persona no haya accedido. Aquí yo recuerdo una situación de hace como 3 años, una persona que fue ahí a la fundación
y tomaba clases, era muy esporádico que tomaba clases conmigo los jueves. Ella se abrió conmigo y ella me comentó que ella no podía seguir y no podía hacer todo lo que se decía en las clases porque no podía. Y me platicó y me lo dijo. ¿Sabes? Me dice, hace unos meses, mi familia, algunos hermanos, mi hermano vive en Querétaro, ya no recuerdo, pero es por ahí Pachuca, Querétaro, no recuerdo, algo así. Y él, pues, tuvimos una reunión ahí, fue mi mamá, fuimos todos, pero yo me peleé con él. Nos peleamos tan feo, que yo en ese momento me alejé de la fiesta, seguía la fiesta y nos alejamos. Y algo dentro de mí quería arreglarlo, pero yo tenía que salir al siguiente día muy temprano, casi madrugada, para mi casa. Y no lo hice, me dijo, pero estaba quebrantada la persona llorando. Y no lo hice, y no lo hice. Y cuando iba en el camino, pues yo decía, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le dije perdóname? ¿Por qué no le dije yo? Y ella empezaba a discutir entre ella misma, o sea, es que te ofendió, es que tú lo ofendiste. Tenía cierta ataque entre ella. Llega a su casa, se va a trabajar, hace su vida normal y esa misma noche, escúcheme, esa misma noche, le llaman por teléfono y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que regresarte. Tu hermano murió. Y ella soltó el teléfono, dice, y empezó a llorar. Miren, si la Biblia nos dice que no dejemos que el sol baje y que se apague, o sea, que otro día llegue, es porque Jesús sabe que no tenemos la vida comprada. Por eso es importante que vayamos. Si tenemos alguna situación con alguien, debemos de al momento, lo más pronto, hazlo, porque no nos vaya a pasar lo que a ella le pasó. Y hasta el día de hoy llevaba que meses llorando, diciendo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me regresé cuando podía haberlo hecho? Ahora toda mi vida voy a vivir con esto. Y hablé con ella y le dije que no, que lo perdonara, aún él estuviera allá, pusiera una silla y hablara como si fuera él. Pero ¿qué necesidad hay? Y otro aspecto aquí es que muchos condicionan a Dios para seguirlo en base a si reconcilian o no con ciertas personas. Por ejemplo, hay quienes le dicen a Dios, si tú traes a mi esposa de regreso, o mujeres que le dicen a Dios, si tú me regresas a mi esposo o si tú haces que mi hijo vuelva, entonces pues yo te voy a servir por el resto de mi vida, ¿no? O el preso, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir por el resto de mi vida, ¿no? Y estamos condicionando a Dios. Y no podemos condicionar a Dios. No podemos ponerle condiciones a nuestro Dios. Debemos, sí, poner todo lo que está de nuestra parte y procurar la reconciliación. Pero si no se puede, tenemos que continuar y tenemos que seguir. No hagamos lo que le pasó a ella. Y ella llorando me lo dijo. Si yo lo hubiera hecho, pero el hubiera ya no se puede. Eso me está destruyendo. Esto no me permite ver y oír la palabra de Dios por este dolor tan grande que tengo. Hagámoslo. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que no sabemos si el día de mañana vamos a vivir. No sabemos. Ponte a cuentas con todo el que tú sabes que tienes algo en contra. Y tenemos que regresar con el líder o con el cristiano maduro, con quien fuimos primero, y regresar con él. Contarle qué es lo que pasó para orar, para dar gracias a Dios. Pero debemos poner todo lo que está de nuestra parte. Y ese altar en el cual dejamos nuestra ofrenda temporalmente, tenemos que regresar allí. ¿Por qué? Porque somos miembros de la familia de la iglesia, porque somos parte de un cuerpo y tenemos que volver siempre allí. Lo ideal es que viniéramos con la persona afectada. Lo ideal es que
integráramos a esa persona que ofendimos al cuerpo de Cristo, a la familia de la iglesia, pero no siempre sucede así. Y la mayoría de las veces son malos entendidos. De verdad, porque ella entendió esto o porque él entendió esto. Qué terrible. O yo pensé que tú pensaste. O yo pensé que tú pensaste. Qué terrible, por algo tan insignificante se pierden relaciones tan hermosas. Entonces, Jesucristo nos está enseñando que a pesar de que no se logre una reconciliación y de nosotros haber hecho todo lo que está de nuestra parte y de haber puesto todo lo que está a nuestro alcance, si la reconciliación no se logra, tenemos que continuar, tenemos que seguir. Muchas veces en cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo para que el Espíritu Santo convenza a esa persona que no quiso reconciliarse, que no quiso hacer las paces, para que entonces lo haga y su tiempo, y a su tiempo vienen y nos piden perdón. Vienen y reconocen que hicieron mal en no aceptar nuestro perdón, en no aceptar nuestra reconciliación. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Independientemente del resultado, tenemos que continuar. Tenemos que seguir viniendo al Señor Jesucristo, obedeciendo el primer y el segundo mandamiento. Vengan y vean, siguiendo al Señor Jesucristo a pesar de lo que pase. Miren, a veces a mí me han hecho, y la mayoría de las veces me han hecho, y a veces yo he hecho sin que yo me dé cuenta. Pero ¿saben qué? He optado en mi vida personalmente no vivir con culpa, porque la culpa te mata, porque la culpa es peor que el pecado que tú has cometido. Por eso yo he tratado en mi vida llevar una regla. Y a cada persona que yo sé que le ha afectado o que no le caigo bien es por algo que yo hice. Y voy y le pido perdón. Y se ponen peor las cosas y jamás me vuelven a ver. No me importa, ¿saben qué? Estoy en paz. Y sé que el día que yo falle, sé que así Dios me va a perdonar. Porque así lo dice, que si tú no perdonas a tu hermano, Dios, que está en los cielos, no te perdonará a ti. Así de claro. Entonces, como yo quiero que Dios me perdone porque soy bien mala y porque me conozco, por eso lo hago. Intento hasta mi relación con mi esposo, intento todo el tiempo mejor pedir perdón a todo momento, lo tenga o no tenga yo el problema. Con mis vecinos, me han humillado, no me importa. Yo voy y les pido perdón. ¿Tengo un límite? Claro que sí, pero yo estoy en paz. Mi paz nadie me la quita. No permitas que tu paz te la quiten por no ir. Cuando Jesús te dice, ven, no lo permitas, arregla tus cuentas, arregla con quienes, con cada uno y pídeles perdón. Yo en la clase que tuvimos de mujeres hace 15 días, de una clase tan bonita que dieron, a lo último, yo les dije a todas, y mencionando a cada una, perdónenme. Si yo les hice daño y solamente una reaccionó y me mandó mensaje tan hermoso y me dijo, Blanquita, no pude decirte, pero quiero que tú me perdones porque yo no fui una buena amiga, no me acerqué a ti. Qué hermoso que aunque sea una, y no me importa, pero yo estoy feliz, estoy en regla en todos mis papeles con Cristo. Que si Cristo viene ahorita, yo estoy lista. Así debemos de ser, chicos, de ser, estar listos, arréglalo. Es una grande bendición. Miren, ¿quiénes somos para perdonar? Pero tan hermoso es Cristo que nos dio la dicha, el regalo de que nosotros perdonemos. Qué impresionante, ¿no? Si te pones a pensar, ¿quiénes somos nosotros para decir te perdono cuando somos bien malos? Pues es un regalo de Dios. Tómalo de esa manera. Y bueno, y ahora ya vamos al 17º mandamiento, que es el quinto mandamiento en este ciclo de la reconciliación. Aquí es donde se cierra el círculo. ¿Sí? Hay 5 mandamientos acerca de la reconciliación que tienen que ver con la comunión los unos con los otros. Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano, esto es
entre los hermanos en Cristo, los hermanos de la familia. El primer paso es, deja allí tu ofrenda delante del altar, lo que implica hablar con un líder espiritual, con un cristiano maduro, pedirle su cobertura en oración, pedirle que nos apoye con su oración, porque vamos a procurar la reconciliación. Segundo paso, anda, apoyarnos en alguien más, no ir solos, o ir y hablar con una persona a quien el ofendido respeta para que sirva como un mediador o enviar algún presente discreto para que el furor se calme. Tercero, reconcíliate primero con tu hermano, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra responsabilidad, humillarnos, pedir perdón y procurar la reconciliación, no justificarnos, no culpar a nadie, somos el único culpable. Y luego, ven, en donde está implicado que no necesariamente funcionó. La persona puede ser que no haya querido o puede ser que sí, pero el punto es que tengo que venir otra vez y aquí se cierra el ciclo. Presenta tu ofrenda. Vengo después de intentar la reconciliación, continúo siguiendo a Cristo, me haya reconciliado o no, y ahora presento mi ofrenda. Presentar nuestras ofrendas personales es el motivo de la reunión de la iglesia. Cada uno debe traer lo que tiene y recibir lo que necesita. Como en los pueblos, hay algunos pueblos muy lejanos. En Chiapas se da en pues comunidades tan aisladas donde pues no hay dinero. Allí casi no se maneja el dinero. Entonces hay una plaza en donde la gente viene cada tercer día o cada 8 días o ciertos días especificados. Y algunos traen, pues, se llama frijol, algunos traen, pues, jitomates, otros traen, pues, maíz. Entonces, lo que hacen es intercambiar. Mira, te doy unos kilos de frijol y tú me das unos kilos de maíz y entonces llegan con lo que tienen y se van con lo que necesitan. Ellos tienen mucho frijol en casa, pero no tienen verdura, no tienen maíz, entonces regresan con lo que necesitan y los que tienen pues maíz o tienen pues verdura, pues no tienen frijol y así todos. Y el comercio es como un tipo trueque, ¿no? O sea, todo es con base a lo que yo tengo y a lo que está acordado por todos que vale, ¿no? En la ley se ofrecían sacrificios de animales. En la gracia, tú y yo, usted y yo, somos sacerdotes, todos sin excepción. Dice en Apocalipsis que cuando Jesús murió en la cruz, nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que tenemos que estudiar para ser sacerdotes o tenemos que ir a un seminario. Ya lo somos. De nacimiento en Cristo lo somos. Tenemos que aprender, claro, pero ya lo somos. Y podemos entonces presentar nuestra ofrenda. Aquí es curioso. Yo me pongo en los zapatos de los judíos que estaban oyendo a Jesús pues decir esto, ¿no? A ver, si traes tu ofrenda al altar, obviamente hay un levita allí. Dice, deja allí tu ofrenda, encárgasela al levita, anda, reconcíliate y luego ven. Y el juego de palabras que utiliza aquí no es da tu ofrenda para que el levita la presente, porque quienes ofrecían los sacrificios eran los autorizados. No, el juego de palabras en griego es muy claro acá, que está diciendo que tú eres y solamente tú quien lo tienes que hacer. Y el levita, ¿a dónde pues quedó? Como que esto causó estupor diciendo, oye, pues si los únicos autorizados son los sacerdotes, nadie más puede ofrecer sacrificio. ¿Qué está diciendo este carpintero? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué no se acuerda que hubo un rey que ofreció incienso? Un rey ofreció incienso en el altar y Dios lo hirió con lepra.
¿Qué no se acuerda de este carpintero que Saúl fue castigado porque presentó una ofrenda como rey que le pertenecía solamente al profeta, al sacerdote? ¿Qué no se acuerda que los hijos de Aarón presentaron algo extraño en la ofrenda y fuego de Dios salió y los consumió? Esto tuvo que haber sido algo muy difícil para los judíos de esa época entender, pero ¿saben? Sigue siendo difícil hoy para muchos. Hoy muchos dicen, no, la Santa Cena nada más los sacrosantos líderes, los ungidos lo pueden hacer. No, bautizar nomás el pastor, es el único que puede bautizar. Predicar nomás los preparados, nomás los santificados, nomás los egresados del Instituto Bíblico. Y aquí está diciendo Jesús que todos lo podemos hacer. Entonces, difícil, pues créelo y hazlo. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1 dice que cuando Jesús murió en la cruz, no solamente demostró su amor y su amor fue consumado por todos nosotros, no solamente perdonó nuestros pecados con su sangre y el perdón de nuestros pecados fue consumado, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes simple y sencillamente por el hecho de que Jesús ha entrado en nuestro corazón y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por esto que les estoy enseñando aquí, hay pastores que me odian y hablan pestes contra mí. Yo he podido hablar con algunos de ellos y les digo, pues mira, la verdad, si yo te ofendí por algo malo que yo dije, lo siento, pero si te ofendí por algo que dijo Jesús, ni modos, por eso ahora sí, perdóname, pero voy a tener que seguir hablando la palabra de Dios y voy a tener que seguir hablando la verdad, aunque te ofenda. Charles Spurgeon una vez dijo, si lo que tú predicas de la Biblia no ofende a algunos, no estás predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada que corta, que rasga, que desbarata nuestras ideas y nuestros pensamientos y todo. Entonces, en el Nuevo Testamento, los sacrificios que un sacerdote, que un creyente debe ofrecer, es primero que nada la entrega de nuestra vida. Dice el Espíritu Santo en Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También hay sacrificios espirituales. ¿Sabía que cuando oramos estamos ofreciendo un sacrificio y que en el Antiguo Testamento podemos nosotros demostrar fehacientemente que las oraciones son como el incienso que se presentaba como sacrificio, como ofrenda? Nuestra intercesión es un sacrificio. Nuestro ayuno, esto sí es un poco más claro porque pues el ayuno representa un sacrificio físico, no comer, y eso es difícil y va a ser difícil siempre, pero cuando lo hacemos para Dios, son sacrificios aceptables, sacrificios espirituales, sacrificios que debemos presentar como sacerdotes. También debemos ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza, esto es, fruto de labios que confiesan su nombre. A mí me da tristeza que a pesar de que, pues yo sé que muchos saben, cuando escucho las predicaciones o las o los comentarios pues en el YouTube de pastores famosos, de pues líderes de renombre, algunos que se autodenominan apóstoles y que son la última Coca-Cola en el desierto porque tienen millones de vistas, una sola vez no mencionan a Jesús en sus enseñanzas y en sus prédicas. Pero qué bendición me da escuchar a pues Ramón, a César, a se llama Sigüenza, Hilario, Alfonso, los que de pronto pues o sea transmiten en vivo o mandan pues mensajes, Alejandro Treviño, pues José Luis Bolaños, que es puro Cristo, puro Cristo, puro Cristo, puro Cristo, porque ese es un sacrificio que tenemos que ofrecer. Si usted
Si el nombre de Cristo no está en sus labios, usted no está ofreciendo sacrificio de alabanza. También está el sacrificio de fe, que tiene que ver con leer la Biblia, memorizarla, escribirla, meditarla. A mí cuando me dicen, no, pues ya llevo tantos textos memorizados o estoy escribiendo, ya casi acabo con escribir el Nuevo Testamento, ya me voy con el Antiguo, estás ofreciendo sacrificios. También habla del sacrificio de nuestro dinero, de nuestros diezmos y ofrendas, que es un sacrificio acepto. Es algo que practicamos porque es nuestra prerrogativa, nuestro privilegio como sacerdotes. Y de los sacrificios que agradan a Dios, que es el hacer bien a los necesitados y la ayuda mutua, de lo cual no nos debemos olvidar. Eso lo dice la Escritura. Esos sacrificios tenemos que presentarlos, tenemos que continuar a pesar del resultado, de si hubo o no reconciliación, porque independientemente del resultado, yo tengo que continuar. Y esto es porque todos nosotros hemos venido a Cristo después de vidas desordenadas, de estar en un caos, y hemos hecho de veras un desastre de nuestras vidas. Y hay muchos que pues su sueño es reconciliarse con la esposa o con los padres o con el hijo que se fue de la casa o el hijo con los padres. Y a veces ponen como condición, bueno, si me reconcilio, si vuelvo a estar otra vez con tal o cual, entonces sirvo a Dios. No, haya o no haya, ojalá y haya, la mayoría de las veces la hay cuando se hace en oración y se hace como Dios manda, pero a veces no, tenemos que continuar. Y aquí ratifica el Señor Jesucristo lo que ha venido mandando desde el principio. Vengan, vean, sígueme, alcen sus ojos, miren los campos, arrepiéntanse, crean en el evangelio. Al presentar nuestra ofrenda, porque miren, todos los sacrificios que vimos acá, si los analizan, todos estos, el sacrificio de nuestro cuerpo, los espirituales, el fruto de labios que confiesan su nombre, el sacrificio de fe, el sacrificio de nuestro dinero, la ayuda mutua y hacer bien a los necesitados, todos estos caben en estos primeros 7 mandamientos que Jesucristo dio. Es increíble la precisión de la palabra de Dios. Al presentar, ahora sí que obedecer estos primeros 7 mandamientos significa presentar nuestra ofrenda. Al presentar nuestra ofrenda, estamos nosotros ratificando el venir a Cristo, el poner en práctica el congregarnos, el orar, el leer la Biblia, el testificar, el ministrar, el ejercitar los dones que Él nos ha dado y cumplir con el propósito para el cual fuimos salvados y para el cual fuimos creados, y poder andar en esas obras que Dios preparó para nosotros de antemano para que anduviésemos en ellas. Presentemos pues nuestra ofrenda en todo tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por los mandamientos de Cristo. Nos emociona, nos llena de regocijo, de expectación y de esperanza saber que nos has dado el poder para obedecer, nos has dado el poder para llevarlos a cabo, que ni siquiera necesitamos nosotros esforzarnos por hacer algo de lo que has mandado, sino esforzarnos en la gracia, que significa simplemente obedecer y hacer lo que tú nos mandas, y descubrimos que sí se puede, descubrimos que sí es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, si alguno de los que están oyendo están distanciados de hermanos en Cristo, de pues familiares, ya tienen tiempo que no se hablan, porque ya la relación está rota y ya andan hablando mal el uno del otro. Padre, abre el corazón de cada persona que sabe que hay hermanos en Cristo, que hay familiares que están hablando mal de ellos. Esta es una alarma, es una señal de que tienen que poner esto en práctica y que lo hagan tal como lo mandaste tú. Y
Si la reconciliación se logra, qué bendición, qué regocijo. Pero si no se logra, ellos quedarán libres de culpa, quedarán libres de cualquier responsabilidad y tú entonces te harás cargo. Y qué bendición es estar nosotros en paz y estar libres de culpa, de congojas, de pendientes y poder seguirte y servirte en libertad. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea tu nombre. Amén. Muchas gracias por haber estado acá. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.